Niños, niñas, madres, padres, educadores. Hora de formar de chico a grande y caminar juntos hacia una enseñanza entretenida. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Educación pública desde el comienzo. Un programa para aprender y acompañar a los más pequeños en su primer gran viaje. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Junto a Marcela Soto. Invita Junji, Gobierno de Chile. Bueno, nos reímos. Así partimos nosotros cada mañana de sábado. Un nuevo capítulo de Juego Luego Aprende. Me estoy riendo, por cierto, sino con Desiree López de Maturana, la vicepresidenta ejecutiva de Junji. ¿Cómo estás, Desiree? Muy bien. Bueno, también se estaba riendo, pero más en silencio, porque primera vez que viene a esta casa. Saludo de inmediato a Alberto Moreno, que es licenciado en Educación Física, máster en Estudios Latinoamericanos, tiene mención en Filosofía, es profesor adjunto en la Universidad de Valparaíso y es el hombre con el que vamos a dar contexto y espesor a esta conversación. Es la que, ¿saben qué? Te saludo, perdón. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y gracias a los dos por estar acá para hablar de un tema que requiere de la mayor seriedad del mundo. Hoy día vamos a hablar del juego. Por Dios, que es importante, lo hemos dicho varias veces, lo hemos tocado de una u otra manera, desde distintas aristas. Yo creo que no hay capítulo en el que, a partir de algún tema de conversación que puede sonar muy distante, el juego no se instale como un gran valor, como una tremenda herramienta pedagógica. Y hoy día queremos invitar a todos ustedes a que jueguen, y a que valoren, por cierto, las instancias de juego, que potencien los espacios de juegos con sus niños, que reconozcamos cuáles son los errores que tal vez nosotros como adultos seguimos replicando y que no favorecen ni fortalecen los espacios para que nuestros niños, sobre todo los más pequeñitos, jueguen. Estamos llenos de reglas, de normas. Absolutamente. Bueno, vamos a ver si derribamos hoy día adultos y niños. Claro, los niños van replicando esto. Exactamente. Vamos a ver si conseguimos algo en el contexto de esta conversación que, como siempre, parte con la música, y en este caso música nacional. Acá están Los Prisioneros, Amiga Mía. En Cooperativa continúa Juego, luego aprendo. Para dimensionar la importancia que tiene el juego en la vida de nuestros niños y también en los adultos, les cuento nada más que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce en el artículo 31 el derecho al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de la edad, y también reconoce el derecho a participar libremente en la vida cultural y en las artes. El juego, un derecho. Conversando en esta mañana en Juego Luego Aprendo. Lo primero, entonces, como lo señalaba recién en Desiree, ¿por qué es tan importante, sobre todo en el ámbito en el que trabaja Junji, el potenciar el juego como una práctica pedagógica, sobre todo desde pequeñito, desde los 0 hasta los 3 años, dices tú, así de pequeñito? Desde siempre, es que el juego es desde antes, dices tú. Sí, el juego es una dimensión propia del ser humano. Por lo tanto, está presente en cualquier edad, y si nosotros estamos trabajando con el ser humano, tenemos que también abordar esa dimensión que es la que le provoca la curiosidad, la que le permite explorar, la que le permite desafiar lo establecido, porque nosotros siempre decimos esta característica que tiene el ser humano de ser transgresor, tiene que ver con esa dimensión lúdica, de ver cómo sería si esta cosa la voto, cómo suena si esto lo golpeo. El juego como exploración. Como exploración, eso, porque el otro juego, el juego que es reglado, el juego que tiene una invitación externa de otra persona, por supuesto, como cualquier otra actividad que tú sigues instrucciones, pero cuando estamos hablando de esta dimensión lúdica, estamos hablando de este juego natural que el sujeto lo muestra, la persona lo muestra desde que nace, incluso desde antes que están jugando con el dedito, se están chupando, están explorando, hasta de cuando están en el vientre. Bueno, muchos de nuestros auditores dirán, bueno, y este programa se llama Juego, luego aprendo. No, si nosotros tenemos que hacer el alcance de que se juega y se aprende simultáneamente. Por eso siempre decimos, el luego es el ergo. Por eso te preguntaba yo de la importancia que tiene precisamente como una práctica pedagógica, que es importante además que los adultos lo entiendan así. Alberto, y precisamente el juego requiere no sé si de grandes espacios, pero claramente que requiere de un espacio y de un momento. La sala cuna puede ser un espacio, la cuna de un niño puede ser un espacio de juego. Así es. Antes de tomar ¿Sí? pensaba mientras escuchaba a Desiree el nombre de este programa, ¿no? Juego, luego aprendo.
Yo pensaba específicamente, para intentar enlazar con el tema de los espacios, que previo a esa afirmación viene otra, que es juego, luego estoy siendo. Y es el estar siendo el que me permite finalmente terminar aprendiendo. Entonces, en relación a los espacios y a los tiempos, lo que requerimos, tanto en las salas cunas, en los jardines infantiles, en el hogar, es crear espacios y tiempos en donde el niño pueda ser quien es, no otro. Y desde ese respeto a su legitimidad es que finalmente el niño obtiene la riqueza de esa actividad para poder aprender, para poder desarrollarse, para poder explorar el mundo. Bueno, hablábamos también en algún momento de la importancia como de la lugaridad, del contexto. Claramente los espacios en los que los niños se mueven, no solamente estamos hablando del momento en el que va al jardín, sino que todo su entorno va marcando y va delimitando un poco las características del mundo que va a descubrir. Y en ese sentido, claramente, a partir del contexto podemos tener juegos distintos. Entonces yo creo que la riqueza, tal vez, que ustedes pueden vivenciar a lo largo de todo el país, puede ir dando cuenta precisamente de eso, ¿no? Fíjate que esto, y en educación parvularia específicamente, es tan importante, porque el otro día conversaba con una educadora y me decía, tengo que confesarle que ahora, como que poniendo en práctica todo esto que estamos hablando, que estamos reflexionando, que estamos escuchando, por fin estoy viendo a los niños. Imagínate una revelación así. Estoy viendo a los niños y me estoy enamorando cada vez de lo que son capaces de hacer. ¿Por qué razón? Porque ahora están planificando más el contexto en el que estos niños van a estar y que yo no sé lo que va a pasar. Te fijas, pasa y yo recupero la experiencia vivida. No significa para nuestros auditores que los niños estén en este descontrol, ¿no? No, están en un espacio en el que hay elementos que le van a permitir explorar, descubrir. Entonces, y por supuesto que en eso destinan mucho rato, pero ¿cuál es el otro paradigma? El que todos los niños tienen que estar atentos a un objetivo que yo me propuse, que yo definí, y por lo tanto tienen que estar atentos a mí, en vez de estar yo atento a lo que está pasando, a lo que están haciendo, y que me voy dando cuenta de la cantidad de cosas que hacen o del esfuerzo que hacen para alcanzar su propio objetivo. ¿Te fijas? Y eso es maravilloso. Cuando la educadora me lo cuenta, me dice, increíble, porque descubrí un aprendizaje por cada uno de los niños, mucho más que eso, y yo casi sin que me corra la gota, ¿me entiendes? Que las otras veces tratar de que todos me estén mirando, que hagan lo que yo quiero que hagan, que yo defina todo, es imposible, y por supuesto las agota, las cansa. Entonces esto es tan importante, porque por supuesto que en ese momento los niños están, como decía Alberto, están siendo genuinamente, porque ahí ellos son, con su esfuerzo, con sus ojitos que le brillan cuando descubren algo que estaba ahí, que antes, porque no se podían desplazar por sí mismos, no lo veían, ahora logran desplazarse y llegar hasta eso que tanto les llamaba la atención. Bueno, y eso, sin lugar a dudas, Alberto va dando cuenta de cómo el juego ayuda precisamente a potenciar la expresión de nuestros niños, su creatividad. Uh-huh. Hay una idea bien importante, más allá del juego como herramienta, uh-huh, que es entender que finalmente el juego es. ¿Vale? Uh-huh. Y hay una idea muy interesante de un pensador indio, que es Krishnamurti, que él plantea que hay dos actividades del ser humano en donde uno realmente se conecta con todo su ser. Y él plantea que en el adulto... ¿Como la autenticidad máxima? Él plantea que en el adulto es el orgasmo, ¿ya? Y en el niño es el juego. Porque el adulto juega para divertirse, pero el niño juega para jugar. Y eso yo creo que es bien enriquecedor y permite, cuando uno genera estos espacios de libertad, permite entusiasmarse como adulto de lo que el niño realmente está experimentando. Porque muchas veces pensamos en el rol del adulto en relación al juego del niño. Claro. Pero también habría que pensar en el rol del juego del niño en relación al aprendizaje que el adulto genera. Porque le permite ingresar a otro ámbito de posibilidades ya como educadora, como papá, como mamá, a pesar de las dificultades que tenemos en el día de hoy, ¿cierto? Por los tiempos, por las presiones, pero observar al niño en su juego también es una posibilidad de enriquecernos nosotros como educadores. Claro que sí. Bueno, y a partir de lo que tú señalabas, de este pensador indio, nosotros también tenemos acá a Humberto Maturana, quien precisamente ha establecido esta relación entre el amor y el juego. Yo lo cito textual, él dice: sin un adecuado desarrollo del sistema nervioso en el amor, como es vivido en el juego, no es posible aprender a amar. Así de clave. O sea, establecer esa vinculación, ¿no?, entre la capacidad de amar y cómo se conoce, cómo uno puede amar a partir de la libertad que otorga el juego, por ejemplo. Es que, ¿sabes qué?
disculpa, es un estado muy profundo. Cuando tú observas activamente a los niños y a las niñas cuando están en ese espacio de descubrimiento, de juego, es que están pareciera que están en un tiempo y en un espacio. Un éxtasis, como tú decías. Un éxtasis, justamente. Es muy maravilloso ese momento y yo creo que a eso alude también Maturana, porque de verdad que es maravilloso pensar en que están siendo conectados con lo que está en ese momento y que muchas veces los adultos irrumpimos y desarmamos ese Vamos a ir conociendo precisamente algunos de los errores que cometemos. Alberto, tú querías comentar también a partir de esto. Escuchándote hablar de Maturana, yo me acuerdo de una frase también muy interesante que él plantea, cuando él dice que el bebé humano encuentra a la madre en el juego antes de comenzar a vivir en el lenguaje. Entonces el juego es previo, ¿cierto? Es esa posibilidad de estar siendo en el mundo, en la relación con el otro. Antes de que las palabras lo inunden todo. Exactamente. Bueno, vamos con la música hasta ahora acá en Juego, Luego Aprendo, hablando precisamente de la importancia del juego en todas las edades. Lamentable, este título de la canción que nos trae Brian Melo nos indica una situación bien triste en todo el país. No llueve, aquí están con No Rain. Lo entretenido de aprender y enseñar desde el comienzo continúa. Juego, Luego Aprendo en Cooperativa. Hoy día completamente enfocados en dimensionar lo importante que es jugar. El juego espontáneo, la creatividad y la exploración propia de la niñez son el motor de los aprendizajes. En la primera infancia, las educadoras y técnicos en educación parvularia median, están guiando para que los niños y niñas sean protagonistas y se desarrollen integralmente desde el comienzo y utilizando, por cierto, el juego. Ya vamos a hablar precisamente de cómo mediar efectivamente y no interrumpir, no echar a perder el juego. Junji los invita a jugar y a ser felices, y queremos en este contexto compartir también una experiencia, como lo hacemos cada capítulo, experiencias en donde muchas veces son los niños los grandes protagonistas, deciré, y me gusta porque aquí fueron colegas. Quiero compartir con ustedes un trabajo que llevó por título Mi Patrimonio Radial, que fue una experiencia donde niños y niñas del Jardín Infantil Lomas de Tuqui fueron parte de un proyecto que rescata la cultura de la radio en la ciudad de Ovalle. ¿Cómo será esa radio? Hay que conocerla, pero lo importante es que la conocieron los niños del Jardín Infantil Lomas de Tuqui. ¿Qué hicieron? ¿Qué experiencias pudieron vivir los pequeños que visitaron esta radio? Es lo que pasamos a conocer en la siguiente nota. Dignas de imitar son las buenas experiencias de educación parvularia a lo largo de Chile. Juego, Luego Aprendo en Cooperativa. Cada año el Jardín Infantil Lomas de Tuqui de la Cuarta Región busca potenciar su sello intercultural con buenas experiencias de aprendizaje, y Mi Patrimonio Radial fue uno de ellos. Con el objetivo de conocer y valorar el desarrollo de los medios de comunicación local y la radio Norte Verde como patrimonio de la cultura de Ovalle, los niños y niñas del establecimiento fueron parte del programa El Club 62, tal como lo explica Paula Varas, educadora de párvulos del Jardín Infantil Lomas de Tuqui. El programa se llamaba Mi Club 62. Entonces los niños asumían los distintos roles de la radio. Uno era el que era el locutor, otra era la que contestaba el teléfono, también para desarrollar el lenguaje, la expresión artística. También representaron dramatizaciones de locutores, éxitos musicales, tandas publicitarias, y también entrevistaron a uno de los locutores más antiguos de Ovalle, que es don Waldo Castro, incorporando noticias de antaño y tandas comerciales de la época. Una iniciativa enriquecedora donde niños y niñas fueron protagonistas de su aprendizaje y que pretende continuar con otras experiencias interculturales, según cuenta la educadora de párvulos del establecimiento, Paula Varas. Elegimos el patrimonio radial para que los niños conocieran la radio Norte Verde, como es una de las radios más antiguas de Ovalle. Estaban contentos, disfrutaban el goce vivencial, que ellos sean los protagonistas como de su aprendizaje. Todos los años se hacen proyectos distintos para rescatar el patrimonio de Ovalle, porque el jardín es intercultural, es para que los niños vayan igual teniendo distintas experiencias y conociendo los distintos patrimonios de Ovalle. Mi Patrimonio Radial logró acercar a los niños y niñas en conjunto con sus familias al patrimonio cultural de Ovalle, entregando aprendizajes significativos y el aumento de su vocabulario, desarrollo del lenguaje, expresiones artísticas y corporales. Oye, decir si a partir de esta experiencia invitamos a los niños acá al programa, que hagan el programa. Fantástico. ¿Cómo sería? Espectacular.
Chao, Marcela, hasta ahí nomás llegó. Bueno, pero lo importante entonces es saber que todos los espacios, como hemos estado señalando siempre, son espacios de aprendizaje. Visitar para una radio los niños debe ser, sin lugar a dudas, yo creo que también para un adulto, por cierto, conocer cómo se opera, qué o invitamos pasa. a la Marcela a la radio, allá. Cuando quiera, vamos, Valle. En cualquier radio vamos a trabajar con los pequeños y vamos descubriendo nuevas voces. Esa es la invitación. Nosotros nos vamos a separar brevemente, como siempre. La invitación está extendida todo el tiempo para que nos escriban sugerencias de temas, propuestas, quieren un dato, que les recordemos algo, ustedes nos escriben a juego@cooperativa.cl. Cuando regresemos vamos a hacernos cargo de los errores que cometemos, los errores y que vamos inhabilitando el juego, lo vamos cortando, lo echamos a perder, en fin, vamos a ver de qué manera mejoramos eso. En Cooperativa, los temas de educación y primera infancia son entretenidos. Juego, luego aprendo. Continúa. Hoy hablando de la importancia del juego. Y aquí, ¿cuántos auditores e incluso yo nos sentimos representados con esta típica frase que uno escucha muchas veces en la casa? Ya, niñitos, hora de jugar, vayan al patio. Y vamos definiendo. O si no, por el contrario, ya, niños, se acabó la hora del juego. Otro comentario típico. Te has pasado todo el día jugando, como que no hiciste nada productivo con ese tono. Bueno, precisamente queremos hablar en este espacio de cómo los adultos podemos estropear este gran momento. Precisamente hay muchos errores. Yo señalaba algunos, esto sobre todo del control que está tan acentuado en los adultos, decir. Sí, varios, yo diría que a veces por desconocimiento o por creer que tenemos que hacer nuestro trabajo, centramos todos los objetivos y todo el quehacer en lo que nosotros queremos y en una planificación que tenemos que concretar y en una evaluación. Y que no es útil para nuestros objetivos, para nuestros tiempos. Exacto. Entonces, claramente hay una intención de querer cumplir con el trabajo que nos encomendaron, digamos. Entonces yo creo que en esto también hay que, y por eso es importante en la Junji particularmente, cuando yo lo he mencionado y lo hemos conversado con educadoras y directoras de jardines, porque ellas también lo piensan, pero cuando escuchan que yo también lo digo, entonces sienten que tienen la libertad entonces para poder dejar hacer un poco más, para poder dar esas libertades, porque a veces piensan de que tienen que responder a un sistema más riguroso, tal como dices tú, como que está todo tan reglado. La verdad es que en esto hemos hablado muchas veces, hasta la ministra de Educación en algún minuto nos ha invitado a chasconearnos con Victoria Peralta, también hemos hablado de ese concepto de tratar de formalizar tanto esta educación, sobre todo con los niños y las niñas, que no les dan la libertad de que puedan ir creando y descubriendo. Cuando estamos hablando del juego, fundamentalmente tiene que ver con eso, con esa libertad para yo creo que para un adulto, cuando los niños juegan, es como deben tener la sensación de que se les escaparon de las manos. Es que yo creo que efectivamente el tema es que los adultos no podemos mirar el juego desde otro lugar que no sea el lugar de adulto, claro. El lugar de adulto. Y entonces terminamos diciendo que el juego no es sistemático, que el juego no es riguroso, que el juego no es... Porque nosotros cuando jugamos a lo mejor perdemos esa sistematicidad. O jugamos con reglas. O jugamos para algo. O jugamos, claro, porque algo se va a ganar. Pues. Vamos a ganar una copa, de lo contrario no jugamos. Efectivamente. Pero yo creo que es súper enriquecedor empezar a entender que esa sistematicidad, esa rigurosidad, esa relacionalidad está en el juego. No es algo que haya que planificar. Otra cosa es que yo quiera planificar para profundizar en esas características, pero eso ya se da de por sí en el juego del niño y de la niña. Y a la vez puede ser útil para empezar a trabajar algunas características del aprendizaje que tengan que ver con esa sistematicidad para hacerla explícita en relación a lo que el niño está haciendo. Pero esas características ya están. No es que el adulto se las tenga que imponer al pero niño. De algo de lo que no se puede es entender el adulto, es cuando hablábamos del control, el temor, el riesgo que muchas veces expresan cuando ven a un niño jugando, sobre todo, en el caso tuyo de tu formación como profesor de educación física, en espacios amplios en donde el niño trepa, corre, salta, en donde su fuerza está de por medio. Claramente ahí el adulto dice, aquí no hay control, los riesgos se maximizan.
Bueno, efectivamente sí es cierto que yo creo que como educadores, como papás también tenemos que tener cierto análisis del contexto donde el niño juega para mapear el lugar. Para evitar riesgos que sean exagerados, pero tampoco caer en la visión paternalista de no dejar al otro hacer nada porque el pobre le puede pasar algo, ¿no? En esa exploración, en ese riesgo, también hay aprendizaje. Entonces uno tiene que hacer compaginar ambas cosas, ¿no? Y al revés. Un niño que no juega, ¿de qué manera evidencia problemas propios de no haber interactuado con otros? Bueno, tiene que ver con esa como no respuesta a distintos estímulos, porque puede ser que a lo mejor un niño o una niña sea más quieto, pero igual está imaginando. Qué importante eso de identificar la personalidad del niño, ¿no? Es lo mismo que pasa en un grupo de adultos cuando hay muchos que interactúan y preguntan y conversan y hay otros que están callados. Pero tú no puedes decir que el que está callado no aprendió nada. Claro. Te fijas, porque el que está callado tiene otro modo de procesar la información. También pasa con los niños y las niñas. Vas a encontrar niños y niñas que pueden ser más contemplativos, que tal vez están viviendo muy intensamente un estímulo que está muy cerquita de ellos, entonces no se nota mucho. Pero hay otros que son con un temperamento distinto, que son ocupan más el espacio, gritan un poco más. Te fijas, son las características propias de cada uno. Ahora, por supuesto, habrán otras situaciones que son ya más específicas, que tal vez requieran un apoyo también de un especialista, pero en definitiva creo que también tenemos que pensar en que están las características individuales de cada niño y que independiente de que sean a lo mejor un poquito más pasivos, igual están descubriendo, igual están pensando, igual están creando en cosas y están pero muy atentos. A veces, yo siempre lo digo, he visto cuando se les cuentan cuentos a los niños cómo se maravillan de la prosodia del adulto más que del contenido propio del cuento. Y otros están pendientes de los chanchitos, claro, del personaje, te fijas, pero ese que está pendiente de la prosodia está absorto en los ojos que abre la educadora, en cómo mueve las manos, y todos están aprendiendo, todos. Bueno, y en materia de prejuicios o de errores que cometemos los adultos, claramente hay algo con lo que nosotros nos cuesta lidiar un poquitito, que es como el tiempo pasa volando para un niño que está entretenido y ensimismado con el juego. O sea, ahí el adulto cuando dice, este cabrón ya lleva como 2 horas jugando, aquí se acabó porque ya es hora de que nos vayamos de la plaza, ya estaría bueno. Hay un tema ahí en el que claramente los tiempos son distintos. Sin duda. Efectivamente. Y ahí yo creo que es súper importante, yo comentaba anteriormente, de que efectivamente, como papá, por ejemplo, hay veces que uno no puede estar 6 horas en una plaza porque tenemos que ir a otro lugar, ¿no? Entonces ahí lo que es recomendable es que el abandono del juego sea avisado con anterioridad. Es decir, también ¿cómo manejar eso? Claro. Si nos puedes ayudar a todos los auditores que estamos acá, yo creo que sería sumamente... Mira, hay una situación muy particular que yo la vivo con mis propios hijos, ¿no? Cuando están jugando a las máquinas, a las famosas, a las tablets, etcétera. Ahí uno como papá puede visualizar la conducta diferente en el niño cuando tú le quitas la tablet rápidamente. De un minuto a otro. Y cuando tú le vas diciendo, en 10 minutos se termina la tablet. Pero a mí no me resulta. Llego en 10, en 20 y no hay caso. Bueno, yo no digo que resulte siempre, pero es interesante, en el fondo es adentrar al niño, llevarlo a un nuevo mundo que va a vivir una vez que abandone esa actividad lúdica en la que está implicado. Fíjate que creo que también es importante decir que ese es uno de los desencuentros entre los adultos y los niños. Los niños viven un tiempo que es histórico. Hay varias investigaciones que también están hablando. Explíqueme ese concepto, tiempo histórico. El tiempo histórico no es un tiempo cronológico como el que vivimos nosotros. Por ejemplo, todos cuando hemos sido chicos y ahora cuando vemos a los niños, en 15 minutos ellos viven una vida entera. Van al médico, vuelven, se acuestan, se levantan, se sirven tecito, viven toda una vida en 15 minutos. Y todos los roles de esa vida, y desarrollan todos los roles, fueron chicos, después
crecieron, fueron al médico, después hacen un montón de cosas en los 15 minutos. Para nosotros son 15 minutos, para ellos vivieron una vida. En ese juego vivieron la vida entera. Entonces, esos son desencuentros también temporales que tenemos. Y aquí se ha hecho todo un estudio también de la diversidad de tiempo, el tiempo cronológico, el tiempo kairos, que es el tiempo de las oportunidades, que los niños ven una oportunidad de aprendizaje, y el tiempo ayón. Y el tiempo ayón es este tiempo de la intensidad de lo que yo vivo. Entonces, y claramente los tiempos son distintos. Einstein ya lo dijo en la relatividad del tiempo, ¿cierto? No es lo mismo estar esperando una micro que no pasa nunca cuando tú estás con tu novio y te tienes que separar. O sea, los mismos 5 minutos se te hacen eternos, se te hacen poco, dependiendo de la intensidad con que tú lo estás viviendo. La importancia de que este adulto, ¿no?, que está con este pequeñito, que lo ve precisamente en ese estado de máxima entretención, cómo respetar también cómo respetar ese espacio. Yo creo que eso es fundamental. Fundamental es la música también cuando uno juega. Música como la que nos trae a esta hora de la mañana Tom Jones. Aquí está con She's a Lady. Seguimos caminando juntos hacia una enseñanza entretenida. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Conversábamos recién de qué manera los adultos podemos también ir trabajando la forma en que interactuamos con nuestros niños cuando están precisamente en espacios de recreación, en espacios de juegos, y sin lugar a dudas no solamente la familia, los adultos que ellos encuentran en su casa, también el rol que cumple la educadora al trabajar en esos espacios. Tú bien decías el testimonio de esta educadora maravillada de las posibilidades que le brindaba mirar a los niños de su aula jugando. En ese sentido, ¿qué importancia tiene la educadora de párvulos? ¿Qué rol asume? ¿Vigilante, mediador, controlador? Bueno, aquí lo importante es la observación. Yo diría que eso es fundamental, pero no solo observar, porque también tiene que generar el contexto en el que van a estar los niños. Ya lo decíamos recién, tiene que haber un espacio que yo lo pensé con elementos. Aquí estuvo Javier Abad en el Congreso. Precisamente, de qué manera las educadoras, antes de generar estos nuevos espacios, fueron las que aportaron su mirada respecto. Exacto. Necesitamos tal espacio para desarrollar estas actividades. Bueno, estábamos viendo, por ejemplo, cajas. Imagínate, de repente estamos pensando en todos estos elementos plásticos que en un rato juegan los niños, después ya no lo miran más. Pero una caja de cartón, distintas cajas, distintos tamaños, abiertas, cerradas, que son livianas, que permiten que si están abiertas, los niños se meten adentro. Si hay una pelota cerca, la tiran y la van a recoger al otro lado. Todo lo que significa la permanencia del objeto, porque en un rato pasa por una caja donde la pelota no se ve, pero saben que va a aparecer por el otro lado. Todas esas son relaciones también y nociones mentales superiores que los niños y las niñas ponen en juego a la hora de que están en esta experiencia. Y eso habla de atender también el caos de un espacio físico, que el caos propio que se genera en un espacio en el que el niño está jugando, entenderlo, no agobiarse, que yo creo que debe ser un problema sobre todo para los adultos cuando están en sus casas, sobre todo en este tiempo que ya se nos vienen periodos en los que los niños están más encerrados por las condiciones climáticas, también por el tiempo de vacaciones, que la familia se estrese con este espacio que se desordenó un poquitito y genera tensión en la casa, ¿no? No, yo creo que efectivamente el caos no solo a los papás y las mamás, a las educadoras también de alguna manera le genera esa incomodidad porque estamos obsesionados con vivir en ese orden artificial que nos vamos armando en el día a día, ¿no? Y esa es una de las mayores dificultades como educadores, porque aguardar, como señalábamos que si aceptamos que una de las primeras cosas que tendríamos que hacer es dejar ser y por lo tanto es dejar jugar. El dejar jugar tiene que ver con ser capaces de abandonar nuestro orden adultocéntrico para ser capaces de observar el orden en que el niño es capaz de crear en su propio Porque hay juego. un orden. Porque hay un orden, efectivamente lo hay. Hay orden en el juego, hay reglas. Hay sistematicidad. Lo importante es que las reglas para los niños son contextuales también y por lo tanto en el contexto de este juego son estas reglas, pero después pasamos a otro juego y las reglas cambian porque son... esta plasticidad envidiable. O sea, es envidiable. Y tú ves jugar a los niños que van, no, es que vamos arrancando porque nos vienen siguiendo, entonces vamos en una moto. Ya, y hacen como que van en una moto. Y después cuando, no, parece que nos van a pillar porque no anda muy rápido la moto, entonces sacan unas alas y rápidamente se transformaron, quedan como una avioneta. Entonces, toda esta cosa maravillosa de cómo, tú dices, cómo tan pequeños saben la alternativa de que una moto va a ser más lenta que una avioneta. O sea, esas relaciones que para los adultos puede ser una cosa
Pero ¿y qué rol, el rol, porque se habla mucho del rol mediador, tal vez de las educadoras y del mismo adulto? Si pudiéramos precisar cómo se identifica claramente ese rol que a todas luces es el más apropiado, ¿no? ¿Cómo media un adulto en el juego? Mira, en la mediación, y muchas veces hay cierta controversia con el rol del mediador, porque se entiende que está mediando permanentemente, entonces está interrumpiendo. ¿Te fijas? Y la idea aquí es que el mediador esté atento a alguna situación, atento incluso a que mañana en este espacio voy a poner otros elementos porque observé atentamente hoy día y registré. ¿Te fijas? O sea, esos elementos, y si en algún minuto los niños preguntan, yo estar atentos en la respuesta, no darle la respuesta completa, claro, sino ayudarlo a que ellos la encuentren. ¿Te fijas? Pero esta cosa también de creer que porque estoy mediando tengo que estar interrumpiendo todo el rato el juego y preguntándole ¿y por qué vas así? ¿Y por qué ahora cambiaron aún? Tampoco es la idea. Entonces por eso hay que saber situarse. Hay que tener mucha observación primero. Mucha observación. Yo diría que es lo que más nos falta. Estamos acostumbrados a que nos miren a nosotros y claro, no mirar a los niños. Entonces lo primero, diría yo, es agudizar la observación y el registro. El mediador tiene que ser capaz de registrar lo que está ocurriendo. De cómo se articuló, qué cosas funcionaron. ¿Qué preguntas hacían los niños? ¿A qué jugaron? ¿Con qué materiales? ¿Cómo transformaron el entorno? Todas las metáforas que aparecieron a propósito del juego simbólico. ¿Te fijas? O sea, todo eso se va registrando y después tienes un material exquisito para poder hacer todo tipo de nuevos escenarios para que los niños puedan jugar y revelar su propia identidad. Y te fijas que eso es lo más maravilloso. El rol del mediador es el rol de observación activa, de registro activo, de análisis y reflexión, que después permita también generar nuevos espacios para que... ¿Sí? Y además yo le añadiría una última cosa, o una primera cosa, que es la fascinación. Es decir, si no nos fascinamos con lo que el niño realmente está haciendo, difícilmente vamos a poder registrar sistemáticamente aquello que realmente es maravilloso en el propio juego. Permíteme un minuto, no. Yo siempre cuento una historia que me apasiona y que tiene que ver con el compartir con un niño de 6 años en una escuela rural del sur, donde él me dice en algún momento, yo le pregunto, ¿tú qué haces en tu tiempo libre? Y él me dice, yo me dedico a cuidar a mis ovejas. Eso puede ser algo superfluo, ¿sí? Pero cuando uno empieza a indagar en qué significa el juego de cuidar a sus ovejas, uno empieza a ser capaz de identificar cómo el niño está describiendo, cómo el niño está comparando con 6 años, claro, cómo el niño está memorizando el nombre de 60 y tantas ovejas. Entonces uno como educador se tiene que fascinar, porque si encuentra que eso es trivial, tiene que ser el primer sorprendido, ¿no? El más sorprendido. Y ahí lógicamente a las instituciones de formación también nos corresponde una labor importante. Y la importancia, Alberto, no podemos dejar de mencionarlo porque hemos hablado del juego, ¿no? De la capacidad que tiene para ir generando ciertos procesos mentales, para establecer ciertos espacios de liderazgo del niño, tú decías, para hacerse preguntas. Pero el juego tiene esta cosa física tan importante que sin lugar a dudas también enriquece el crecimiento del niño y que lamentablemente cada vez tenemos menos espacio precisamente para que este niño se desborde corriendo. ¿De qué manera también el juego en esa lógica, ¿no? del movimiento y de la fuerza es importante en el desarrollo de los niños? Sí, lógicamente es relevante, pero lo más relevante no es por el movimiento propiamente tal, sino porque el movimiento es una forma de hacer. Entonces, si el niño no tiene ese movimiento, lógicamente deja de hacer cosas. Y ese hacer tiene que ver con el desarrollo de la autonomía. Entonces, es súper relevante que a esas edades se le permita jugar libremente en ese movimiento, porque lo que está haciendo el niño ahí, lógicamente, generando mayores niveles de autonomía. También importante señalar que en la relación del niño con el espacio se generan las nociones también lógico-matemáticas, para el que le interesa mucho también. Claro. Bueno, ¿y en qué minuto aprenden matemáticas y estas otras nociones? También es importante decir, la relación de distancia, de intensidad, de volumen, de altura, se logra precisamente en la relación del niño con el entorno. Estas cajas más grandes, eso, claro, cajas más grandes, cajas más chicas, en la que cabe, en la que no cabe. Empieza a tener la noción también de las dimensiones de su cuerpo. Hay una caja en la que cabe entero adentro y otra caja en que no puede entrar. ¿Te fijas? Entonces va teniendo
toda esta cantidad de experiencias que son las que les generan un real aprendizaje. Los otros son aprendizajes a veces esta lógica momentáneos. academicista que se lo ha tomado todo, Claro, no perdamos de vista. Entonces ese tenemos aspecto. pseudos aprendizajes ahí. Bueno, Alma Indomable es como título más que apropiado para todas estas almas pequeñitas que juegan y que necesitan jugar todo el día. Es el título de la canción que nos trae Aiken hasta ahora aquí en Juego Luego Aprendo. La invitación, como siempre, entonces, a que participen del ciclo Junji Conversa, hablemos de educación parvularia, que tiene ya nueva pauta, nuevas temáticas, ya está definísimo eso para que vayan. Sí, la verdad es que tuvimos nada de paréntesis porque ya el jueves 7 partió el nuevo ciclo. La invitación, llega gente ahí entonces a conversar de los distintos temas. Fíjate que sí, y ha llegado bastante gente, tenemos un promedio de 15 personas por conversatorio, que me parece fantástico que se ha mantenido. Han habido 27, 25, 12, 10, pero un promedio de 15 personas que están permanentemente en estos conversatorios, que se han ido rotando también, por lo tanto es un momento ¿La posibilidad de que estos conversatorios salgan a regiones? Sí, también los estamos promocionando. Perfecto. Para las regiones. Para que aquí Alberto en Valparaíso, para que no solo cuelgue el cartel. Claro. Sí, sino que además lo hagamos genere este espacio. Bueno, lo importante es que si ustedes quieren saber cuáles son los temas que se va a abordar cada uno de los jueves en este ciclo Junji Conversa, en la página web de Junji lo van a encontrar para que vayan de este tema. Creo que yo puedo aportar en este tema, me interesaría participar. Bueno, ya lo sabe. En la página de Junji ustedes ven el tema y además se inscriben en junjiconversa@junji.cl. Antes de despedirnos, Alberto, queremos compartir también otros aspectos importantes que tienen lugar durante cada semana, concretamente esta semana que está terminando. El Ministerio de Educación y sus distintos servicios, entre ellos la Junji, estuvieron en terreno explicando la reforma educacional, que recuerden, auditores, no solamente está centrada en la educación superior, también en la educación inicial, que lo más, creo, por lo menos las que estamos en este programa, lo más relevante. Bueno, estuvieron explicando en terreno las características de la reforma educacional que esta semana ingresó al Congreso. A la región de Tarapacá estuviste viajando tú, Desiree, vamos a conocer detalles de esa visita. En todas partes la educación parvularia tiene información al día. Juego, luego aprendo en cooperativa. En el marco de Mineduc en terreno de Arica Magallanes se están desarrollando una serie de actividades con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía las implicancias de la reforma educacional. La semana pasada fue el turno de las comunas de Iquique y Alto Hospicio en la región de Tarapacá, donde conversatorios y puerta a puerta fueron parte de las actividades en torno a la reforma educacional, tal como lo señala el Seremi de Educación, Francisco Prieto. Dentro del programa de Mineduc en terreno tuvimos varios días de actividades. El sector de educación, donde damos a conocer a la ciudadanía cómo avanza la reforma educacional en nuestra región. Imprimimos 10.000 ejemplares donde se lo entregamos mano a mano a la familia, al vecino, a la señora, a la dueña de casa, donde le relatamos cómo hemos avanzado en lo que es la reforma, tanto en la educación de la primera infancia, en la educación escolar, y ahora, ¿no es cierto?, la gratuidad que tenemos en educación superior. Una serie de actividades que las culminamos con todas actividades importantes, con una feria de la educación que hicimos en la Plaza Pradiki, que terminamos con una feria educativa en la zona franca. Por su parte, la directora regional de Junji, Karina Zamorano, recalcó que esta iniciativa también da a conocer que se está avanzando en todos los niveles, donde la educación parvularia ha tomado un gran protagonismo. Tuvimos la visita de la subsecretaria María Isabel Díaz en el conversatorio sobre los ajustes de las bases curriculares. Creo que ese fue un tremendo aporte en el sentido, ¿cierto?, de que las educadoras y todos quienes participamos en ese evento viéramos en concreto la aparición de esta nueva institucionalidad para educación parvularia. Por lo tanto, creo que todas estas acciones en realidad ponen muy en evidencia qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los objetivos, cuáles son los lineamientos del gobierno y la importancia que tiene para la presidenta Michelle Bachelet el tema de la educación. La iniciativa Mineduc en terreno también estuvo marcada por la inauguración del jardín infantil Mi Pequeño Mundo en Alto Hospicio, con 104 nuevos cupos para todos los niños y niñas del lugar. Buena experiencia, decir entonces, estar dando cuenta, porque es sumamente necesario. La información, sobre todo en este tipo de procesos que requieren tiempo, que son de una data significativa, es importante irlos explicando paso a paso.
Sí, y bueno, y estar además con el Ceremi, con otras autoridades regionales, fue muy importante. La intendenta, acompañando en todo momento, totalmente incorporada en todo lo que significaban también las actividades y todo lo que tenía que ver con la educación parvularia y también con la enseñanza básica, porque estuvimos... Ese buen matrimonio, ¿cierto? Sí, absolutamente. Y en colegios que eran particulares subvencionados y que ahora están siendo gratis, pasaron a gratuidad, y en la entrega de los computadores, en el Yo Elijo Mi PC, bueno, actividades maravillosas. Nosotros tuvimos también en la entrega de carros de evacuación para los jardines infantiles que estaban... En los bordes que son más inundables, claro. Unos carros que son también ya espectaculares. Mira, ¿por qué te digo? Hice el ejercicio de la semana porque recibí niños que se venían lanzando por un tobogán, los sentamos en el carrito, salimos a recorrer por las calles. También jugaste esta semana. Bueno, recordar a todos nuestros auditores que siempre, nos vamos despidiendo ya, pero siempre está abierto nuestro correo para que nos escriban propuestas de temas, consultas. Pueden volver a escuchar este capítulo o capítulos anteriores si visitan nuestro sitio, van ahí a programas.cooperativa.cl/juego luego aprendo, y ahí pueden revivir algunos de los capítulos que hemos compartido cada día sábado. Yo no me puedo despedir sin anticipar un espectacular seminario, un buen viaje que van a sostener en los próximos días. Van a Colombia, Alberto, un seminario cuyo título viene en sintonía con lo que nosotros estábamos hablando hoy día, ¿no? Educación con sentido. Exactamente. Nos vamos, la semana que viene, un grupo de profesoras de básica, personas de la Junji, ¿cierto? Y yo de la Universidad de Valparaíso, nos vamos a un seminario que hemos organizado en colaboración con la Universidad de Antioquia, en Medellín, donde vamos a abordar la temática educación, cuerpo, arte y juego, ¿vale? Como aquellas áreas del currículum que muchas veces quedan olvidadas, pero que nosotros estamos convencidos de que son el centro de la experiencia de aprendizaje de los niños y las niñas. Con el sueño de que el año que viene ese mismo seminario lo podamos realizar acá en Chile, concretamente en Valparaíso. Quiere todo llevárselo a Valparaíso. Alberto, a ver si nos cuentan luego al regreso de este encuentro allá en Medellín. Queremos agradecerte, Alberto, que hayas estado con nosotros, invitado como siempre a otros capítulos. Decirle muchas gracias. Gracias, Marcela. Y gracias por venir a jugar hoy día, ¿ya? La invitación entonces, ya que estamos partiendo el fin de semana, a todos nuestros auditores, ya pues potenciemos estos momentos, estos espacios, a jugar con nuestros niños. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos encontramos el próximo sábado.